Ok, bueno, buenas noches. Ya está publicado el foro. ¿Alguno, por favor, me puede confirmar? ¿Me puede confirmar si ya le aparece? Son solo 4 preguntitas. ¿En el foro, profe? En el foro de la sesión de hoy. Listo. Si quieren, pueden compartir las preguntas del foro aquí en el chat de Zoom y por el chat de WhatsApp. Por el chat del grupo de WhatsApp. Bueno, hoy vamos a mirar, gracias Paula Andrea Ramos, hoy vamos a hablar sobre las sociedades civiles. Hemos hablado durante todo el módulo de las sociedades mercantiles o sociedades comerciales. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio un poco diferente. Y hay 4 preguntas en el aula virtual frente a las sociedades civiles, es decir, aquellas asociaciones que hemos visto ya que en el Código de Comercio, en el artículo 100, las define como esas sociedades o esas asociaciones que no tienen un carácter de lucro. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Primero ustedes me van a mencionar, entonces van a decir, por ejemplo, una sociedad que no es mercantil, sino que es civil, es, por ejemplo, la fundación. Las fundaciones se van a diferenciar de las sociedades mercantiles por tal y tal cosa, y así sucesivamente. Pero no basta solo con que mencionen cuáles son las sociedades civiles que existen en Colombia, que pues pueden utilizar Google para consultar. Ya ahorita les voy a mostrar una página también. En la Cámara de Comercio también encuentran información sobre las sociedades civiles, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, las encuentran como las ESAL, entidades sin ánimo de lucro. No solamente van a buscar sobre las ESAL, entidades sin ánimo de lucro, sino que también vamos a mirar las cooperativas. ¿Qué es eso de las cooperativas? ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? ¿Y por qué hablamos de asociados en las cooperativas y no de socios? Vamos a mirar si las cooperativas tienen derecho a repartir utilidades, ya que las cooperativas no son una sociedad mercantil. Entonces, las sociedades civiles, ¿en qué se van a diferenciar? Digamos, la diferencia fundamental está en el artículo 100 del Código de Comercio, y anoche lo veíamos cuando estudiábamos la ley 222 del 95, que había modificado el artículo 100 del Código de Comercio. ¿En qué se va a diferenciar? Exclusivamente en el ánimo de lucro. Las sociedades mercantiles o sociedades comerciales tienen claramente una vocación de generar utilidades. Para eso se agrupan, para eso desarrollan una actividad y sobre esa actividad esperan recibir unas utilidades. Esa es la finalidad en una sociedad comercial o mercantil. Mientras que en las sociedades civiles o entidades sin ánimo de lucro, las ESAL, como también se conocen, ¿en qué se van a diferenciar? De que no tienen un lucro, como su nombre lo indica. No tienen ánimo de lucro. Una cosa es no tener ánimo de lucro y otra cosa es percibir ingresos. Son 2 cosas diferentes. ¿Ok? Y ya ahorita las vamos a esbozar más adelante. Entonces, digamos que hay esos 2 grandes grupos de sociedades o de asociaciones de personas. Pero resulta que surge, por allá como a finales de los 80 más o menos, el cooperativismo, las cooperativas, el sector solidario. Y entonces las cooperativas no son ni la una ni la otra, porque las cooperativas no tienen la calidad de sociedades mercantiles. Aun cuando yo sé que cuando ustedes ahora empiecen a responder el foro, van a decir, pero es que hay algunas cooperativas que son financieras y tal. Bueno, ok, pero siguen siendo cooperativas. Entonces las cooperativas no van a tener una finalidad de generar utilidades para repartirlas. ¿Ok? Si se dan excedentes, que es el término que se utiliza para las sociedades que no son mercantiles, se habla de excedentes, no de utilidades. Entonces, para ver una diferencia entre un excedente y una utilidad.
me adelanto desde ya a responderla. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una utilidad y un excedente? Que cuando hablamos de una utilidad en la sociedad comercial o mercantil, la utilidad es para distribuirla entre los socios, porque al final ese fue el objeto de crear la sociedad. Pero cuando hablamos de un excedente, el hecho de que se reporte ese excedente no significa que se va a distribuir entre los asociados. Llámese cooperativa o llámese sociedades civiles o entidades sin ánimo de lucro. No va a haber reparto de esos excedentes. La única donde hay reparto de esas utilidades son en las sociedades comerciales. Si se llega a dar en una sociedad civil, en una entidad sin ánimo de lucro o una cooperativa, un excedente, que sería el término, por decirlo, análogo a decir utilidad, si hay esos excedentes deben ser reinvertidos en el objeto, en el desarrollo del objeto social. Mas no es que se van a repartir a los asociados. Esa es una pequeña, gran diferencia, digo yo, porque ese es el meollo del asunto. En las sociedades mercantiles, finalmente lo que quieren es unas utilidades con ese objeto social para repartírselas, porque para eso se agruparon, para eso generaron la sociedad. No solamente generaron la sociedad para ir a tomar whisky o para ir al club Los Lagartos o ir al club El Nogal y tal, no. Crearon la sociedad era para desarrollar una actividad, un objeto social, y que ese objeto social les arrojara unas utilidades y que esas utilidades se repartieran entre esos socios, entre esas personas que se asocian. En comparación con las entidades sin ánimo de lucro, con la GESAL, que al agruparse, al asociarse, tienen un objeto, es decir, se crean para desarrollar un objeto, pero el desarrollo de esa actividad o de ese objeto no es generar unas utilidades. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. Entonces hay cuatro preguntas que las vamos a socializar acá. Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿cuáles sociedades civiles existen en Colombia? Deben mencionarla y van a colocar ejemplos de cada una. Las fundaciones. Entonces van a poner un ejemplo. Fundación Corona. Tal. Ese es un ejemplo de fundación. Segunda pregunta. ¿Qué es una cooperativa? Entonces, ya voy a mostrarles una página de la supersolidaria.gov.co, que es una entidad que agrupa o que ejerce el vigilancia y control sobre las cooperativas. Vamos a mirar cuál es el número mínimo de asociados que necesitan las cooperativas. Y como última pregunta, ustedes me van a decir, bueno, yo encontré que las principales diferencias entre las sociedades civiles o entre las fundaciones y las cooperativas son tales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Les voy a dar un espacio de 20 minutos para que ustedes averigüen y me respondan estas 4 preguntas. Y ya empiezo entonces. Profe, ¿es la sesión 18? Sí, hoy es la sesión 18, ahí está el foro. Entonces, profe, en esos 20 minutos, o sea, ¿hacemos el foro o solo en esos 20 minutos vamos a estar aquí conectados mientras ustedes buscan, yo voy a estar acá conectado. Y una vez pasados los 20 minutos, entonces yo empiezo, Aura Contreras, y le pregunto, bueno, Aura, tal ¡Ay, cosa. no! No, era un ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces yo voy así preguntando de forma aleatoria. ¿Ok? Y vamos explicando estos aspectos. Profesor, qué pena, ¿me repite el último punto? Diferencias entre sociedades civiles y cooperativas. Ahí está en el chat. Profesor, ¿no me recuerda la página? Qué pena. Ah, ya se las muestro. Espérate un momento. Hola. Pues aquí está, en esta página, que es una entidad del gobierno, aquí, ya les aparece. Está cargando, profe. Está cargando, doctor. Ya, profe. ¿Super Solidaria? Exacto, Superintendencia de la Economía Solidaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice las entidades vigiladas, la normativa, ventanilla única y tal. Entonces aquí en la normativa pues van a encontrar las normas
que hay sobre las cooperativas. Y habla pues aquí todo sobre las cooperativas, hay unos videos institucionales y hay estadísticas, ¿sí? Y hay una cantidad de información acá sobre las organizaciones solidarias en Colombia. Supersolidaria.gov.co es la página. Dime, Oscar. Profe, pasado el tiempo de los 20 minutos, si usted me permite, comparto una experiencia que tuve con... Sí, claro, claro. Cuando estemos ya en esta parte de desarrollando las preguntas, ¿vale? Perfecto, gracias. Muy amable. Bueno, entonces inicia el tiempo. 20 minutos voy a contar. Bueno, voy a darles 24 minutos. Son las 6:36, a las 7 en punto. Inicio entonces el llamado aquí y vamos hablando sobre estos 4 puntos del foro. Pero las respuestas deben ir directamente al foro, ¿sí, profesor? Claro, las respuestas van a ir en el foro, pero yo voy a preguntarte, Michael Carrillo, tal, y estoy preguntando sobre las preguntas de este foro. ¿Okay? Ok, vale. Profesor Mason Favor, buenas noches. Dime. ¿Me puede, que no alcancé a colocar la página? ¿Me puede mostrar la página, por favor? Supersolidaria.gov.co. Gov con B pequeña, de government. Voy a escribirlo aquí en el chat de su... Ahí lo escribí, supersolidaria.gov.co.
Profe, qué pena, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dime. Bueno, es que no sé si lo tengo muy claro o no, pero entonces una cooperativa, bueno, un fondo de empleados podría ser un ejemplo de una sociedad civil. Claro. Ah, vale, entonces sí, sí entendí bien. Gracias, profe.
¿Cómo van? Bien, profe. Bien en el punto 1. Sí, un poquito colgados. Perdidos, profe. Dudas todas. Allá hay dos páginas, la de supersolidaria.gov.co y ccb.org.co, donde pueden tener información de lo que está en el foro. CCB es Cámara de Comercio de Bogotá y Supersolidaria de la Superintendencia que vigila las cooperativas. Profe, pero esa super solidaria solo dice decretos y no dice nada. Bueno, pero ahí a mí me pareció que hay videos donde explican cómo es el funcionamiento de las cooperativas. Bueno. Leyendo primero lo escrito, pero no encuentro nada. Voy a ver los videos. ¿La otra cuál es, profesor? ¿La de la Cámara de Comercio? La que está escrita ahí, ccb.org.co. Muchísimas gracias, profesor.
Bueno, ¿cómo van? Que se acabó el tiempo. ¿Necesitan 5 minutos más? Sí, por favor. Sí, profe, regálame Y 5 más, profe. minuticos más. Eso, bueno, tienen 5 minutos más.
Listo, bueno. Entonces, a ver. Inicia con Ricardo Guzmán. Ay, Dios. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, sí, señor, cuéntemelo todo. Bueno, a ver, la primera pregunta. ¿Cuáles sociedades civiles que no sean mercantiles identificaste tú que existen en Colombia? Pues, por ejemplo, la de profesionistas y las escuelas, porque tienen un fin que no es preponderantemente económico, pero no tienen un objeto de comercio, ya que está estipulado que las sociedades civiles no pueden ejercer actos, Sí, por eso, pero mercantiles. ¿como cuáles? Yo di un ejemplo. Una escuela, por ejemplo, puede ser una escuela o una universidad, porque tienen un fin de dar un servicio, que es un servicio de educación. De pronto y tienen no entendiste la pregunta primera. Me refería a que mencionaran, que las respuestas fueran caminadas. ¿Qué tipo de sociedades civiles existen en Colombia? Las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro, las ONGs, las corporaciones, los clubes sociales, los clubes deportivos. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Profe. Dime, Dayana. Profe, estaba leyendo que también pueden ser, o sea, sociedades civiles, la anónima y la limitada, ¿sí? No. No. la única que no puede ser Sociedades ahí es la mercantiles. Ojo, las sociedades mercantiles no pueden ser consideradas Pero sociedades. ahí estaban explicando que podían serlo si no tenían, o sea, ese objeto de que fuera mercantil. Es que si le colocan de apellido sociedad tal, cualquiera que sea el tipo de sociedad ya es mercantil. Lo que le va a dar el carácter de mercantil es que le pongan el apellido. Que diga y compañía, ya se sabe o se entiende que es una colectiva. Que diga SNC, se entiende que es una en comandita simple. Si dice SCA, se entiende que es una sociedad en comandita por acciones. Si dice LTDA, se entiende que es una sociedad de responsabilidad limitada. Si dice SA, se entiende que es una sociedad anónima. Y si dice SAS, o sea, SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Si dice cualquiera de eso, es mercantil. Profe, pero ahí dice que, por ejemplo, en la sociedad civil, la única que no se puede por la superintendencia dice que es la SAS, la Sociedad por Acción Simplificada. Sí, yo también encontré ese ejemplo. No. Sí, profe, yo también. Sí, profe, yo también encontré eso. A ver, artículo 98 al por eso 265. lo estoy aclarando y lo dije antes de poner actividad. Cuando hablamos de las sociedades que hemos hablado, todo el módulo son sociedades mercantiles y punto. Eso es lo que me dice la norma. Sí. Si me traen ustedes una norma que diga lo contrario, ok, recapitulo. Pero sé que no la hay. Estoy 100% seguro que no la hay, porque la norma es muy clara. Las sociedades mercantiles son las que están en la norma. Son las sociedades comerciales. El resto que no es comercial es civil. Son sociedades civiles. ¿Y cuáles son las sociedades civiles? Lo que estoy explicando. Las fundaciones. Una fundación no tiene el carácter de tener un lucro, como si lo tienen las sociedades comerciales o sociedades mercantiles. ¿Cuál es el objeto de la fundación? Fundación Corona. Ustedes van y miran, la Fundación Corona tiene dentro de sus actividades desarrollar capacitaciones, cursos, charlas, pero no tienen una actividad mercantil como tal. Fundación Éxito, tienen una actividad que es ayudar en tales y tales cosas. Fundación de los Pies Descalzos, la fundación esa de Shakira. Y así hay miles de fundaciones en Colombia. Miles. Pero están obligadas a registrarse en el registro mercantil. Eso es otra película. Porque están reguladas. Espérate, eso es otra película, porque antes del año 2005 se llevaba el registro en las alcaldías. Entonces las alcaldías llevaban el registro de todas las entidades civiles, todas las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, a partir de una norma, no recuerdo ahorita el número, de una norma del año 2005, se dijo que el registro de estas entidades sin ánimo de lucro, de todas las fundaciones, o sea, todos los que fueran las entidades o sociedades civiles,
se llevara también en las cámaras de comercio, como un registro, pero no significa que tengan el carácter de mercantil. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Una cosa es que ustedes van a sacar un certificado de existencia de la Fundación Éxito y ustedes ya no van a la Alcaldía Mayor de Bogotá a sacarlo, sino que van a la Cámara de Comercio y sacan, pero les va a parecer que es una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Éxito. Yo sé que de pronto muchos no habrán escuchado la Fundación Éxito. ¿Cuál es la Fundación Éxito? No sé si ustedes han visto que cuando uno va y compra muchas veces en el supermercado, le sobran, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los productos, cualquiera que sea en las grandes superficies, no tienen precios redondos, no tienen un precio cerrado. Que digan, por ejemplo, el producto cuesta 3.700 o cuesta 3.750. No. Normalmente dice 3.720. Entonces, cuando le dan la cuenta, el valor total de la cuenta 1, entonces le dicen, bueno, el valor total de su compra fueron 32.789. Entonces uno paga con 33.000 pesos. Tendrían que devolverle unas monedas, ¿cierto? Tendrían que devolverle 211 pesos. Le van a dar los 200 pesos y le quedan debiendo los 11 pesos. Pero como no le pueden quedar debiendo los 11 pesos, ni tampoco le puede dar el cajero 50 pesos, porque ya ahí se va descuadrando con 39 pesos. Y si hace eso con todos los clientes, terminan un descuadre tenaz. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le dice, señor Michael, usted quiere donarle a la Fundación X estos 11 pesos. La causa de esa fundación es tal. Entonces, Michael se conmueve por la causa de esa fundación y dice, sí, yo voy a hacer la donación de esos 11 pesos. No sé si ustedes lo han visto. En algún tiempo salió unos cartelitos que tenían las cajas de las grandes superficies de la Superintendencia de Industria y Comercio de que tenían que dar los vueltos exactos, que tenían que dar el cambio exacto y no podía obligar a que la gente hiciera esas donaciones. Pero resulta que ustedes van y miran en los supermercados, cualquiera que sea, y siguen manejando esa misma película, esa misma dinámica. Entonces, le dicen o hacen que la gente haga ese aporte a la Fundación X. Cualquiera que sea la fundación, para no decir nombres. Entonces, resulta que esa fundación normalmente hace parte del mismo grupo comercial. Entonces, es una forma de que la fundación tal, de que el establecimiento, ese supermercado, le hizo donaciones a la Fundación X por tanta plata. Pero esas donaciones no fueron con el patrimonio del supermercado, o sea, con la plata del supermercado. Fue con la plata de los compradores de ese supermercado. Y entonces terminan utilizando eso como unas deducciones de impuestos. Claro, hay unos topes. Tampoco es como circula por ahí unos memes que hay unos topes establecidos por el legislador para hacer deducciones. Pero ellos terminarían, como dicen popularmente por ahí, terminarían ganando indulgencias con camándula ajena. Entonces, esa es una dinámica que no sé si la habrán visto. Todavía sigue ocurriendo en algunas grandes superficies especialmente, pero se sigue presentando. Dime, Jessica. Profe, es que tengo una duda. Estuve leyendo y pues escuché también acá un tutorial que dice que una sociedad civil está enfocada en dar un beneficio, más no recibir una ganancia. Exacto, eso sí, así es. Profe, Dar un beneficio. Ahora, que tú digas, bueno, yo quiero ayudar con esta causa. Yo quiero ayudar a los niños pobres del África. O no nos vayamos tan lejos. Yo quiero ayudar a la población más vulnerable del Chocó. Por un ejemplo, no quiero hacer sentir mal a alguien que sea oriundo de ese departamento del país, pero por poner un ejemplo. O del Amazonas, o de tal parte, o de aquí mismo de la ciudad. Entonces, buscan generar con unas actividades gratuitas de asistencia social un impacto en la sociedad para mejorar, ¿sí? Esa es la finalidad que tiene. Pero una cosa es que Jessica diga, yo voy a crear la fundación tal
Y entonces, en base a esa fundación, Jessica, y empieza a hacer lobby en las empresas para que le hagan donaciones, y entonces las empresas le hacen donaciones, porque parte de esas donaciones que le hacen a Jessica pueden descontarla de impuestos. ¿Ok? Entonces, Jessica, una cosa es que Jessica tenga un gasto dentro de su fundación, tenga un gasto administrativo de pagar el arriendo de las instalaciones, pagar el personal, y que ella sea la representante legal, y bueno, como empleada pues tiene derecho a tener un salario. Una cosa es que tenga unos ingresos producto de las donaciones y de las actividades que hagan para pagar, digamos, la planta física y los salarios y todo lo que tiene que ver con el sostenimiento como tal de la actividad. Y otra cosa es que Jessica diga, yo voy a crear una fundación para llenarme de plata y voy a pedirle donaciones a Raimundo y todo el mundo, y yo no voy a dar esas donaciones o doy muy poquito y me quedo con el resto. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? O sea, el hecho de que haga la fundación, genere un espacio en el cual tenga un personal administrativo que haya que pagar pues unos salarios, es entendible que necesita unos recursos para poder sostener la labor, ¿sí? Entonces, eso es diferente a que sea la excusa para generar una actividad donde se reciban solo ingresos, ingresos, ingresos y no se invierte nada. Porque al final, en el balance, contablemente, Jessica tendría que decir que la fundación que ella tiene recibió 100 pesos durante el año y se gastó 100 pesos durante el año. No puede decir, yo recibí 100 pesos como fundación y solo me gasté 50. Significa que tuvo utilidades por otros 50 pesos. No. ¿Y de la misma forma operan los bancos, profe, que son cooperativas? No, porque los bancos son sociedades mercantiles, los bancos son sociedades anónimas. Por eso estoy poniendo el ejemplo fundaciones o que no tienen ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones. Un bufete de abogados, ¿no? No, pues los abogados van a tener una actividad, un lucro. Pero es un servicio. No. No es un producto mercantil. Sí, pero usted lo cobra. Es un servicio, y otra cosa es que tu finalidad sea un servicio que tú vas a lucrativo. colocar unas asesorías gratuitas. Tú no lo vas a hacer porque te vas a morir de hambre. A menos que no vaya a cobrar. Pero entonces, profe, digamos el ejemplo de Coptenjo, que es un banco, es una cooperativa. Pero eso son cooperativas financieras, es diferente. Eso no tiene la categoría de bancos. Ok. Las cooperativas financieras son como, pero ahora hablamos de la cooperativa, son como los hermanitos menores de los bancos, pero no tienen la calidad de banco. Hay 23 bancos comerciales en Colombia. Dime, José. Profe, una cosita aquí dentro de las sociedades civiles, que usted dice que existen en Colombia, que yo averigüé, dice la sociedad anónima, que usted ya pero también dice que la sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, y dice la sociedad comercial responsable limitada. Dígame. José, te aclaré a ti y a todos. No puedes hablarme de sociedad civil, una sociedad mercantil, porque son el agua y el aceite. ¿Qué son también consideradas como sociedades civiles? La propiedad horizontal. La propiedad horizontal no tiene como finalidad, así tengan, por ejemplo, tengan un espacio que puedan rentarlo para colocar, por ejemplo, una antena de telefonía celular, algo así, y le genere unos ingresos. O las cuotas de administración que paguen los copropietarios. Esos ingresos no significa que dan utilidad, que son utilidades. Esos ingresos por ley 675 del 2001, que es la que regula la propiedad horizontal, esos ingresos son para el sostenimiento como tal de la propiedad horizontal, pero no significa que la propiedad horizontal sea una sociedad mercantil. No es la finalidad de la sociedad mercantil. Por eso, durante todo el módulo, durante 17 sesiones, me dediqué a explicar con pelos y señales las sociedades mercantiles. Entonces, todo lo que no sea mercantil es civil. Eso está claro. Horizontal. Pero, por ejemplo, la fundación, con su nombre, como se dice las fundaciones, Fundación Universitaria, por ejemplo, Jorge Tadeo Lozano, ellos ofrecen el servicio de educación, pero ellos no pagan impuestos por ser fundación, entonces ellos se abstienen a pagarle impuestos al Estado. Yo no estoy diciendo. Pero ellos a veces están lucrando por darme un servicio educativo. No, estás revolviendo ahí varias cosas. Una cosa es prestar un servicio
bajo la cobertura, bajo el paraguas de una fundación, y otra cosa es no lucrarse y no pagar impuestos. Son cosas completamente diferentes. El derecho a la educación es un derecho que está consagrado en la Constitución política, ¿cierto? Pero como tal, no es un derecho fundamental, no es un derecho fundamental de primera generación. No, de segunda. La generación están del artículo 11 al 41. Están en los sociales, culturales y económicos. Entonces, lo que no está dentro de ese rango, aun cuando sean derechos de segunda generación, no significan que deban prestarlo los particulares sin que obtengan ningún ingreso. Otra cosa es que los ingresos que tengan deben ser reinvertidos en la actividad. Eso es otra película. Y es lo que hacen las instituciones universitarias, llamadas fundaciones, universidades, como quieras llamarlo. No lo miren como el malo del paseo. Miren lo que es una extensión del constituyente, de lo que quiso el constituyente, porque es que el Estado como tal, el aparato del Estado no está en capacidad en ningún país del mundo de darle la totalidad de todos los bienes y servicios a la ciudadanía. Eso es falso. Ningún país del mundo, ni siquiera Cuba, ningún país del mundo tiene la capacidad de hacerlo. Que en algunos haya más cobertura de los servicios, de ciertos servicios básicos que en otros, eso es otra cosa. Entonces, estas fundaciones, corporaciones y ese tipo de cosas que prestan un servicio tienen la posibilidad de recibir unos ingresos, pero eso no significa que no se paguen impuestos. Existía una, digamos, una filosofía, era de que las sociedades civiles o las fundaciones se utilizaban para evadir impuestos. Y eso se acabó hace muchísimos años. Porque tienen que presentar declaraciones de impuestos a la DIAN, a los impuestos nacionales y a los impuestos distritales o municipales. Entonces, de que la persona quiera crear una fundación para ejercer una actividad, obtener un lucro y no pagar impuestos, eso es una falacia. Eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque es que tienen la obligación legal de presentar y pagar impuestos. Lo que no hay es reparto de utilidades. Se habla de excedentes y esos excedentes deben ser reinvertidos en esa misma actividad. ¿O ustedes creen que cuánto puede costar mantener una institución universitaria, la planta física como tal, independientemente de la planta de trabajadores y todo eso? Cuesta muchísimo. Para los que de pronto piensen que no están así, pásense por las universidades públicas, por la Universidad Nacional, desen una vueltica y miren cómo están abandonados en grave deterioro la planta física, la mayoría de los edificios. Y llevan así décadas. Y no es que el gobierno no les da, el gobierno les inyecta recursos. Lo que pasa es que son tantos, o sea, sostenerlo es tan grande, o sea, tan costoso que no es fácil ver que se mantenga, digamos, como esa reinversión en la actividad que se hace. Cosa diferente que ocurre con las instituciones privadas. Miren la mayoría de instituciones privadas en la ciudad. No vamos a hablar de nuestra institución. Miremos las demás. Se ven que empiezan a crecer y empiezan a tener más planta física, y al tener más planta física tienen capacidad de tener más estudiantes, y se ve que va creciendo y que va avanzando poco a poco, pero es porque hay una reinversión de eso que se está generando, de esos ingresos que se está recibiendo. ¿Ok? Dime, Oscar. Doctor, buenas noches. Con respecto al tema de las fundaciones, pues yo estuve leyendo que los gastos operacionales son el 20% de los ingresos o de lo que recibe. No es una media, porque depende, habrán unas fundaciones que tendrán mayores donantes que otros. No es, digamos, como que sea un parámetro. Ahora, si tú comparas en un top
de las más reconocidas, de las que tengan, que se dediquen a tales actividades, es probable que pueda, pero no es general para todas las fundaciones. No es lo mismo la Fundación de los Pies Descalzos que dirige Shakira, ¿cierto? Que ha hecho ya varios colegios allá en Cartagena y Barranquilla, a una fundación que esté por allá en Ciudad Bolívar. No van a tener los mismos recursos, ¿verdad? Profe, una pregunta ahí. ¿Cómo van? Dime. Ahí tendría que ver, digamos, lo que habla de los tipos de las sociedades civiles privadas y universales. Sociedades civiles son únicas, no se clasifican en que si son universales ni nada de eso. Ah, profe, porque es que yo leí donde que decía que era privadas y universales, por eso me confundí en el primer punto. Néstor Camilo, después Diana Sánchez y después Oscar Granados. Néstor. Profe, ¿qué diferencia hay entre el fondo de empleados y el sindicato? Que mire que uno es sociedad fondo de civil. empleados, el fondo de empleados pueda que tenga como una finalidad, digamos como una asociación de personas que trabajan en determinada empresa y que la finalidad sea como que las personas que se afilien a ese fondo puedan gozar de ciertos beneficios por estar afiliados, como por ejemplo que le puedan hacer créditos y ese tipo de cosas. Mientras que un sindicato busca que haya siempre unas conquistas salariales, unas conquistas de sus trabajadores. Va encaminado hacia obtener unas garantías para los trabajadores de esa empresa o de ese gremio, porque no necesariamente el sindicato puede ser de una empresa, pueden ser trabajadores de varias empresas. Entonces, los sindicatos van más hacia el tema de que los beneficios que pueda tener el trabajador en su relación individual de trabajo, ¿sí? Versus los fondos, donde los fondos lo que les interesa es que los afiliados, esos empleados que están afiliados, puedan dársele créditos, por ejemplo, créditos educativos, y entonces puedan realizársele unos descuentos por nómina que le permitan tener un flujo de caja y que pueda ir logrando, digamos, ciertos bienes materiales, por decirlo de alguna forma. Diana Sánchez. Gracias, profe. Profe, con lo que acabas de explicar me asalta la duda. Entonces, tengo una pregunta, pero antes de hacérsela, me nace otra pregunta frente a lo que acabo de escuchar. O sea, que los fondos y los sindicatos no estarían establecidos en las sociedades civiles, ¿o no? No entiendo, ahí me perdí. Porque si bien es cierto, las cooperativas... Sí pueden estar. Sí pueden estar, pero todas las sociedades que hablamos que son civiles, diferenciándolas de que no tienen un carácter mercantil, a eso se refiere que sea civil, no significa que todas sean igualitas, ¿no? O que todas tengan la misma finalidad, porque pueden tener diferente finalidad. Lo que vamos a mirar es que no tengan un lucro, que no vayan a buscar unas utilidades. Una cosa es tener unos ingresos por realizar la labor y otra cosa es generar unas utilidades. Son dos cosas diferentes. Ok, gracias, profe. La pregunta iba dirigida a algo que tampoco alcancé a escuchar muy bien cuando una compañera mencionaba las ONGs. Yo realmente tenía entendido que de pronto las ONGs a las fundaciones eran iguales. No sé si eso también cabe entre una sociedad civil, una organización no gubernamental. Son diferentes. ¿Cuál es la finalidad de una ONG como organización no gubernamental? Por ejemplo, las ONG buscan por la reivindicación de los derechos humanos, de que, digamos, están más ligados como a un tema político, ¿ok?
pero las fundaciones no necesariamente. Entonces... ¿Pero serían sociedades civiles? ¿Estarían Sí, vinculadas sí, claro. a una sociedad civil, a ONG? Sí. Así. Ok. Y otra pregunta es que yo dentro de la investigación encontré algo que hablaba de precooperativas de trabajo social y cooperativas de trabajo social. Cada una de ellas está, digamos, constituida por diferentes números de personas. Dice que la cooperativa de trabajo asociados es con, bueno, que se constituye con 20, pero que la cooperativa de trabajo asociados con 10 y la precooperativa con 5. No entendí cuál es la diferencia de la precooperativa a la cooperativa. A ver, cuando hablamos de cooperativa como tal, la cooperativa requiere de 25 asociados mínimo para que se le reconozca personería jurídica. Mínimo 25 asociados. Entonces, esa cooperativa... ¿Cómo? ¿En la precooperativa o en la cooperativa? Okay. No estoy hablando del término pre, porque el término pre sería como decir unos asociados fundadores que empezarían a realizar la gestión para conseguir más personas que se integren como tal a esa asociación, a esa cooperativa. Pero van a tener el carácter de cooperativa, reconocérsele personería jurídica cuando tienen 25 asociados. Mínimo 25. Ahora, que han surgido de hace unos años para acá, hace quizás como unos 20 años más o menos, unas cooperativas de trabajo asociado, pues para el tema de la formalización del pago de la seguridad social, eso es otra cosa. ¿Ok? Lo que las cooperativas de trabajo asociado, porque al final lo que buscan es tener unos cooperados, es decir, unas personas que están asociadas y que realizan unos aportes mensuales, pero de estas cooperativas de trabajo asociado lo que hacen esos aportes es para puntualmente el pago a la seguridad social como independiente. Gracias, profe. Muy amable. Oscar Granados me dijo que iba a comentarnos algo sobre las cooperativas. De la experiencia, profe. Básicamente, ahorita hay lo que llaman régimen especial tributario para las fundaciones y las ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro. Bien lo ha notado usted. No es que haya disminución, hay un mito que las fundaciones no pagan impuestos. Sí, pagan un impuesto pero más bajito que el de las parte comercial, pero sí declaran renta y todo. Alguien decía, oiga, las entidades sin ánimo de lucro tienen que facturar. Sí, eso no tiene nada que ver con la parte, no lo decían acá, lo decían en un foro, decían, es que las entidades sin ánimo de lucro no tienen nada que ver si factura o no factura, porque una fundación puede facturar y tiene que cumplir con el mismo régimen tributario, también con la parte del ICA, si tiene avisos, si contrata gente, tiene que descontar. Entonces, en el ejemplo que usted decía en la primera pregunta es, por ejemplo, yo manejo una fundación que se llama Fundación Hogar de Desplazados, cuyo objeto social es básicamente el acompañamiento para aquellas víctimas del desplazamiento forzado. Esa es una fundación, ese es un ejemplo de una fundación. No persigue el lucro, como usted decía. Si hay excedentes, se reinvierten en el objeto social, que es el acompañamiento a las víctimas de la violencia, a madres cabezas de hogar, a la niñez desprotegida, que ese es el objeto social. No tiene lucro y al final del ejercicio, si hay excedentes, no se llama utilidad, se reinvierte dentro del objeto social para poder seguir sirviendo a esas entidades. Esa es también hay una asociación que se llama Asociación Música de Colombia, que también es un tipo de sociedad asociativo. Ya basándome en el sector cooperativo, hay una cooperativa que se llama Cooperativa de la Náutica Civil. Básicamente, la ley 79 de 1988 es la que da el marco jurídico del sector cooperativo y, profe, pues en la ley dice que mínimo 20 personas para conformar una cooperativa.
y 10 personas para conformar un fondo de empleados, que es la ley 1481 de 1989, la de los fondos de empleados. En el sector cooperativo, que se aleja totalmente del sector comercial, hay lo que se llama naturaleza jurídica y denominación social. ¿Cuál es el objeto social de esa cooperativa? En la segunda pregunta que usted hacía, básicamente el sector solidario, como lo llaman, sector cooperativo, ya no se llaman socios ni accionistas, sino se llaman asociados o cooperados o codueños. Ese es el término que conocen, porque se reúnen para una ayuda mutua. Persiguen un fin netamente social y que esos excedentes, si hay, los reinviertan en recapitalizando ya los aportes. Si una persona está aportando, ahí no tiene una gran diferencia con lo que usted decía, con las sociedades comerciales, que aquí no maneja el billete. Puede tener unos aportes mayores una persona, pero tiene el mismo voto que una persona que tenga hasta ahora ya ingresado a la cooperativa, a la cooperativa o al fondo de empleados. Es una ayuda mutua para poder ayudar solidariamente en varios sectores, recreativo, cultural. De por sí que la ley es muy clara diciéndole que ellos deben, que los primeros cooperados, cuando van a hacer una cooperativa, tienen que hacer unos cursos de cooperativismo para saber qué es realmente una cooperativa, y sin ese curso, sin esa certificación, no pueden conformar la cooperativa. Se hace por documento privado los estatutos, como la parte comercial, y se deja contemplado toda la reglamentación del tipo de asociados. Aquí los órganos de administración y control, aquí se llaman administración y control social. La administración está conformada por una asamblea general, por un consejo de administración, tal como en las propiedades horizontales, que son consejos de administración. La asamblea también nombra un revisor fiscal en algunas, cuando la ley así lo contempla, y también nombran una junta de vigilancia, que la junta de vigilancia es un estamento de control social, que es el que mira si se está cumpliendo con el objeto social, si se está cumpliendo los servicios del asociado, y a su vez el consejo de administración, que es como la junta directiva en la parte comercial, es el que se encarga de nombrar un gerente o administrador de esa cooperativa para que ejecute todo ese plan social y económico de la cooperativa. Para los que preguntaban sobre el banco cooperativo, aquí en Colombia hay un banco cooperativo que se llama Banco. Es un banco que se rige bajo, tiene dos superintendencias: la Superintendencia Financiera de Colombia y tiene la Superintendencia de Economía Solidaria, quien los vigila. Y deben cumplir la diferencia del Banco Cooperativo de Colombia con, del Banco Central, ¿cómo se llama? Pero ya digamos que los que hay son cooperativas financieras. Hay un solo banco, profe, Concentral. Es un único banco que quedó de todo lo que desapareció del banco. Habían 4 bancos anteriormente, que estaba el Banco Codesarrollo, y desapareció. Solamente quedó Ortica Concentral, que sigue en el mercado, que sigue manejando, pero ellos no tienen distribución de utilidades. Ellos lo que hacen es recapitalizan para los mismos asociados, que son las cooperativas, y son personas naturales que están agremiados en ese banco cooperativo. Y como usted lo decía, hay unas cooperativas especializadas de ahorro y crédito, como Cotejo, el caso de la compañera que decía que Cotejo es una cooperativa de primer nivel.
ya el banco es de segundo nivel, así lo denomina el sector cooperativo o la ley 79 de 1988. ¿Qué más le digo? Sobre el sector hay varios ejemplos. Por ejemplo, está la cooperativa financiera John F. Kennedy. Perfecto. JFK. No sé si la han visto. Y hay muchas. Sí, profe. Está la del sector justicia, Juriscope. Juriscope es abierta para todo el sector justicia y está abierta ahora para cualquier persona que... Pero la habrán abierto hace poco porque yo me acuerdo que Juriscope era solo para el sector justicia, para los que trabajaban en la rama judicial. Las han venido abriendo por la parte de la economía y la competencia. Por eso abrieron. Por ejemplo, en el magisterio hay unas... Canapro, sí, es una de las más famosas del país. Bueno, entonces, en estas... Gracias, Oscar. Las cooperativas lo que buscan es un bienestar de los asociados, ¿ok? A través de estas formas asociativas. Estas formas asociativas pueden, por ejemplo, tener negocios como, por ejemplo, supermercados. Hay un supermercado eso que terminó después comprando la cadena esta del Éxito, que tienen el letrero rojo, los supermercados esos, ¿cómo que se llaman? No sé si alguno los ha visto. Surtimás, profesor. Mayorista, de pronto también. Surtimás, que era cooperativa. Era de una cooperativa. Copidrogas, profe, Copidrogas. También, o Drogas La Rebaja, que terminó también de una cooperativa de los trabajadores. Profe, Copava aplica también. Sí, todas esas cooperativas. Hay miles de cooperativas a nivel nacional de todas las actividades que ustedes quieran. Los coratiendas. Eso, coratienda, era lo que iba a coratienda. Pero hay unos, digamos que sectores donde de pronto el cooperativismo se ve como que tiene mayor influencia que en otro. En el sector de los supermercados, coratienda no es que tenga, digamos, un gran peso en ese sector de los supermercados, pero lo que se busca es que las personas se puedan agremiar, las personas naturales, a través de figuras como las cooperativas y puedan generar desarrollo para sus asociados a partir de esa actividad que se termina generando. ¿Preguntas, dudas? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a las fundaciones. Es que estaba leyendo que, bueno, quiero saber si una iglesia puede ser una sociedad civil, pues teniendo en cuenta que el objeto social es como ayudas sociales, sí, prácticamente. Entonces, sí tenía esa duda. No son sociedades civiles porque tienen unas personerías jurídicas especiales que le da un viceministerio del Ministerio del Interior. Tienen un tratamiento diferente. No harían parte de las sociedades civiles, porque al final no se trata de una agremiación de personas para desarrollar una actividad. Entonces ahí tienen unas personerías jurídicas especiales que otorga el Ministerio del Interior. Profe, con respecto a la pregunta 4, diferencias entre sociedades civiles y cooperativas. Ok, ¿cuáles serían las diferencias, Michael, para ti? No, que no sé por qué no la contesté. No encontré nada. A ver, Oscar Picaquive, ¿cuál podría ser la diferencia entre las sociedades civiles y las cooperativas? Las sociedades civiles, ¿sí me escucha, doctor? Sí, te escuchamos. Ok, las sociedades civiles presentan declaración de impuestos nacionales y municipales, no hay reparto de utilidades y el excedente se reinvierte en sí mismo. Las cooperativas reciben aportes para su sostenimiento y bienestar de los asociados. Eso fue lo que anoté, doctor. Ok, está bien. No entendí. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Las sociedades civiles se van a regular en cuanto a sus convocatorias para las reuniones y la forma de administración y representación por el Código de Comercio. Mientras que en las cooperativas,
por ejemplo, las cooperativas no van a tener aplicación del Código de Comercio, sino de la ley 88, la ley del año 88, la que mencionó ahorita el compañero. ¿Qué ley era, compañero Oscar? Ley 79 de 1988. Ley 79 de 1988. 88, ok. Y Vale, ley gracias. 1431 del 89. Ok, tranquilo, ¿Ley qué? Fabián, que ahí puedes responder el foro más tarde, no hay problema. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿cierto? Porque mañana tienen el examen con el profesor Pedro Pablo León. Correcto, profe, sí, señor. Sí, señor. Gracias, profe. ¿Listo? Doctor, entonces el viernes los que tenemos clase posterior a la evaluación, ¿podemos pasar de primero? ¿O nos Sí, reunimos sí. primero? Sí, no hay problema. Listo, doctor, muchísimas gracias. Profe, una consulta, ¿te llamaste lista? No, tranquila. Profe, Bueno, pues, profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, es que ayer cuando nos estaba llamando a lista me sacó el Zoom. Yo no he llamado a Lisa, tranquilo. No, ayer. Bueno, no hay problema, este que te lo falla. Listo, profe. Igual yo también me conecté un poquito tarde y pues había escrito en el chat pensando que es que había llamado a lista. Pero después me salió error y me botó del Zoom. Bueno, espero que estudien para el examen. Nos vemos el viernes. Feliz noche. Gracias.